Guillermo Saavedra sigue ofreciéndole El Banquete, un programa por amor al arte, por FM La Isla 89.9. Un poco más de las 7:10 de la tarde, la temperatura, la calor no afloja, la canícula nos rigorea de lo lindo, y acá estamos con un ventiladorcito que se hace escuchar, supongo, también a través del éter, como se decía antes. Eve, hablabas hace un rato de cómo te disponías, de cómo era la disposición y la necesidad de conservar un cierto estado de ánimo, una cierta atmósfera emocional que se tradujera en una cierta continuidad de tono cuando escribís una novela. ¿Cuál es tu actitud, cuál es tu disposición a la hora de escribir cuentos? ¿Cómo funciona ese proceso? El cuento puede surgir espontáneamente de cualquier cosa que toque mucho o llegue mucho. Por ejemplo, ese de la antropóloga norteamericana y el mono Alberto de este libro surgió de ver televisión, que veo bastante, de ver esa pasión de los norteamericanos por los animales que me resulta sumamente curiosa, porque tiene un aspecto contradictorio. Es, por un lado, un amor terrible por los animales, por los derechos de los animales, por la ecología, y por otro lado tiene que ver con una apropiación de los animales, son sus animales. Si por ejemplo un biólogo, un antropólogo agarra un animal, es su animal, lo quiere porque es suyo, le imprime al propio animal un sello propio, los pesan, los miden, los canalizan, les ponen algo que digamos que tienen la marca de la tecnología de lo que ellos son también de algún modo, pero de todos modos contradictoriamente los aman, miran los progresos y todo ese tipo de cosas, y en ningún momento están pensando que pueden hacer una manipulación de los animales. Bueno, lo han hecho ciertas culturas, sobre todo los europeos, o lo que se llama así fatídicamente la raza blanca, digamos, sí. se ha caracterizado siempre por un terrible etnocentrismo, digamos, no una voluntad de comprensión y de intercambio con otras culturas, sino de apropiación, de anexión, de imposición de ciertos, de la proyección de la propia cosmovisión sobre la del otro, como si el otro no pudiera tener una propia, ¿no? Claro, pero por ejemplo me llama la atención porque ahí se ve claramente la obstinación de los americanos en cumplir sus objetivos. Otra película notable que vi, no por su calidad, sino por eso, es uno que acultura una pareja que acultura una leona y le duerme a los pies, pero después decide que debe volver a la vida salvaje y que la leona debe tener relaciones sexuales y debe tener aprender todo lo que desaprendió en la aculturación, y se toman el trabajo de hacerlo. Y claro, la leona no puede tener vida sexual, el león la muerde, la patea. Las preparan, pero las preparan, es una película estúpida, pero es significativa. La prepara con la misma ilusión, la mujer con que prepararía a su hija para su debut de los 15 años, para que tuviera relaciones o lo que fuera, la vigila, viajan y qué sé yo. Y los leones están en Tanzania y la otra está en Estados Unidos, y todos los años viajan, no la encontraban, se desesperaban hasta que aparece la leona con sus crías, etcétera. Y dice, esto es documental. No me extraña que sea documental y que hagan esas cosas. Hay que tener una obstinación tan grande para hacer eso, para semejante propósito. Yo quiero también cronicar esto, porque es muy interesante. Me parece que la parte de que hablábamos de la crónica como género quedó, como se dice, off the record, en este caso fuera de micrófono. Podríamos restituir un poco eso en la charla abierta. Vos hablabas de la crónica como un género que te interesaba mucho, que habías leído además a grandes autores brasileños haciendo crónica sobre vida cotidiana, y género que vos practicás desde hace un tiempo para el diario El País de Uruguay. Y yo me inspiré en los brasileños, me gustó ese género de cosa ligera, sin pretensión de artificio, ni nada, sino registrar un momento. Por ejemplo, en el caso de Drummond de Andrade, me acuerdo la poetisa que lleva su primer libro, El gran escritor, y cómo va una chica con su libro, temblorosa, etcétera, esto, lo otro, no sabe cómo moverse. Es un momento, no tiene mucha relevancia, no va a quedar para la historia, no va a quedar, pero es
un registro muy simpático, que lo hacen muy bien, de un momento determinado. Y viendo eso digo, yo quiero hacer crónicas. Y no el año pasado, sino el otro, para El País de Montevideo hice muchas crónicas. Por ejemplo, esa del examen, de la chica que rindió el examen, que preguntaba si los filósofos eran solteros y todo eso. Y después hice otra crónica, la mujer del artista, es decir, la mujer que se tiene que someter al artista varón y que le hace, lo ama, lo mantiene y todo, porque es el que crea, el que hace, el que tiene talento, claro, es decir, la mujer del artista, que le hice basándome en varios ejemplos que conocía. Hice tantas de esas crónicas, hice de exámenes, hice 2 o 3, de gente que pasa por la calle, variedades de gente que pasan por la calle. Ahí ya estarías de una presentación de un libro en Liberarte, donde se decían todos los lugares comunes sabidos y por haber, si el escritor busca a los personajes o si los personajes lo buscan a él. Si donde uno decía, no, a mí los personajes me buscan porque yo estoy, qué sé yo. Una especie de Pirandello. Claro, todas las cosas que se dicen y todo. Pero digo, acá eso. Estarías en ese territorio, sí, en el sumum, en el desideratum maximum para hablar en latín un poquito, lengua que te preocupa mucho por lo que veo, porque también aparece nombrada latinamente la Isoca en su momento, de esta pretensión de adelgazamiento del material a trabajar, digamos. Ahora es curioso cómo llegás a esto cuando me hablabas de tus lecturas, incluso respondiendo a una pregunta de un oyente. Hablabas de autores que no son precisamente livianitos, como Tolstoy, Dostoyevsky, Kierkegaard, y con ese background, digamos, llegás a una literatura que no es la consecuencia directa, digamos, de esas lecturas. También hay otras en el medio, seguramente. Claro, no, de todos modos, Kierkegaard, leído así como impronta fuerte, fue en la juventud. Dostoyevsky lo mismo, yo no leería de la misma manera a Dostoyevsky como salió a los 20, 22 años. Cuando un joven lee Dostoyevsky o lee Kierkegaard se vuelve un iluminado o algo por el estilo, lo leería seguramente de otra manera. No marcan tanto las lecturas cuando uno es grande, no marcan tanto. Ahora, ¿por qué me gustaron y me parecían simpáticos los brasileños? Por rescatar un momento sin ninguna pretensión de pasar la historia. Es rescatar un momento por el momento. De todas esas crónicas, la mejor de todas tiene 10 renglones, no me acuerdo de quién es, pero es uno que mira por la ventana a un tipo que nada, y él lo sigue con la mirada. Y dice como nada, son 10 renglones donde dice que como nada, y como él, que es él, lo sigue con la mirada, lo sigue nadar. Nada más que es eso. Y eso tiene una es densa esa crónica, es la más densa de todo el libro. Ahora el objeto es una pavada, vos decís que es un tipo nada y el otro lo mira. Bueno, si es nada lo mira. Pero cómo lo acompaña con la mirada, como es en 10 renglones, es perfecta. Yo creo que es la mejor de todo un libro de crónicas. Pero por ejemplo, hay otra muy hermosa que yo mandé para el Diario Litoral, les traduje para el Diario Litoral, se llama Ser brotiño, ser adolescente, en el caso de una mujer, que describe todo lo que hace un adolescente, que se moja con la lluvia, que trae un gato a la casa y no lo cuida y le da de comer salmón, y que después se esconde abajo de la escalera porque no quiere decir que el gato se murió por su culpa, que parece muy desinhibida, pero de repente parece muy desinhibida, pero es totalmente tímida. Es decir, es una crónica donde el escritor no pone ningún virtuosismo, está todo como al servicio del objeto, es decir, de ser adolescente. Es preciosa esa crónica, está hecha con una inspiración, porque está hecha con tanta simpatía por el objeto que registra, que perdió, no tiene forma, pero perdió todo sentido de la propia perfección o artificio, es lanzada y es preciosa. Bueno, sería lo contrario de lo que hacen estos científicos norteamericanos de los que hablabas en el documental, ¿no? Claro. Dejarse ocupar, llenar por el objeto y no imponerle al objeto una todas las reglas, de claro, prejuicios y dispositivos. Un brasileño propios. No es muy parecido a un norteamericano. No, un brasileño no. creo Y que... mucho menos a una argentina de los años 20, una No. señora gordita que cantaba muy bien y se acompañaba con la guitarra, que se llamaba Rosita Quiroga. De ella te propongo escuchar ahora un tango de Mondino y Soliño que se llama Negro. Ese, digamos, el reconocimiento de la culpa de haber abandonado al hombre, de haberse ido por
por algún desvío de la vida y el pedido de volver a la situación anterior. Es un tango delicioso, grabado en el año 1926, acompañada por guitarras. Nada turbaba la paz de mi dicha, alegremente sin penas vivía. En mi piecita reinaba tan solo la luz y la alegría, era un nido de amor. Con su cariño vivía tranquila, era feliz cuando él me besaba, mi corazón de placer rebosaba, no había en mi cielo ni un nubarrón. Negro, quiero adorarte así toda la vida. Negro, quiero que me beses siempre con ardor. Negro, quiero estar a tu lado eternamente. Negro, quiero que nunca termine nuestro amor. Pero una tarde de triste recuerdo, atormentada por un mal consejo y sin pensar en el mal que causaba, abandoné a mis viejos, perdí mi bienestar. No hallo consuelo que calme mi pena, hoy lloro y sufro mi error de aquel día. En mi vivir se acabó la alegría y como en sueños suelo decir: negro, quiero adorarte así toda la vida. Negro, quiero que me beses siempre con ardor. Negro, quiero estar a tu lado eternamente. Negro, quiero que nunca termine nuestro amor. Escuchábamos Negro de Mondino y Soliño en la voz de Rosita Quiroga. Hablábamos con Eve Ward, nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada hasta las 8 de la noche, de la irreversibilidad de las historias en los tangos, ¿no? Pareciera que no hay vuelta atrás, no hay posibilidad, abandonó a los viejos y ya fuiste, sí. Porque no hay manera, en general porque el protagonista o la protagonista en este caso del tango se da cuenta tarde, digamos, la moraleja llega cuando ya no hay posibilidad, es un género sufrido, hay que decirlo, no venimos a descubrirlo ahora. Eve, tenemos otro mensaje. Clara de Pueyrredón y Las Heras pregunta si las crónicas que vos escribiste y que se han publicado, se están publicando en El País de Montevideo, se han recopilado también en libro. Creo que no. No. De todos modos, como pienso que voy a seguir voy a elegir las mejores, voy a hacer más de esas crónicas y voy a elegir las mejores y posiblemente en algún momento las publique. No tengo suficiente número de crónicas que me gusten mucho como para hacer un libro de crónicas, pero posiblemente sí, con el tiempo tenga. Me gusta el género, sí. Los cuentos, además de esa predisposición, de ese disparador inicial, es muy notable, y vos misma comentabas en algún momento la falta de idea, la falta de contacto y por lo tanto la falta de noción que tenemos de cómo piensan las cosas gente de otros sectores sociales y culturales, y que en general la literatura que uno lee, que está producida por gente de clase media, habla sobre esa misma gente y habla y piensa como esa misma gente, pero que una de las preocupaciones que vos tenías tenía que ver con tratar de rescatar otras maneras de pensar las cosas, por ejemplo, de decirlas, ¿no?
un tiempo me dio por pensar lo criollo, cómo piensa un criollo. No piensa como un inmigrante. Es decir, un criollo, que tengo amigos con bastante componentes criollos, no es exactamente igual que un inmigrante. Un inmigrante es más taxativo, valora más. Esto es así, esto es así. Esto se debe, esto no se debe. Un criollo es más cauto en el momento de valorar o de emitir juicios de valor. No se juega mucho, se juega en función de una circunstancia. Y me gustaría un poco entender más y ver más claro y en el futuro poder dar cuenta un poco de otras cosas o que no son solamente la cultura de clase o lo que uno aprendió o lo que uno sabe, sino abrirme un poco más a lo que hay alrededor. Por ejemplo, en este caso, estoy hablando de criollos aculturados y todo eso, pero igual de algún modo funciona de manera distinta. Yo tengo la sensación de que somos etnias todavía en estado de no mezcla total, etnias, un país en estado de hacerse, y que cada uno el trae... famoso crisol de razas todavía se está cociendo. Yo creo que se está cociendo, y creo que todos tenemos de manera muy inconsciente todos los prejuicios de los inmigrantes, de los abuelos, según la etnia que tengas tenés los correspondientes más o menos, y por eso hay un término que cuando yo trabajaba en las escuelas las maestras decían siempre tal persona no está ubicada, y yo claro desde la teoría decía, ¿qué quiere decir que está ubicada? ¿De acuerdo a qué parámetro? Pero desde el punto de vista social, la gente siempre tiene una necesidad de reinstalación, de reubicación acá. La gente no se siente bien instalada. De ahí que siempre nos estamos objetando unos a otros. Lo que hizo está mal, lo que hizo está bien. Comentabas lo que a vos te pasaba cuando entraste a la universidad, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, ahí me venía de un pueblo, tenía que ponerme un contexto culto, era difícil, pero en general a las personas, todos acá tenemos un problema de ubicación. Es decir, a la gente le resulta muy importante decir cosas atinadas, correctas y sensatas y todo eso, porque hay un constante problema inquietud o de desempeño. Siempre tenemos una inquietud de desempeño. No ¿Cómo sería eso? No podemos dejarnos estar tranquilos. Estamos objetándonos constantemente unos a otros. Eso se ve en la política, se ve en esto, se ve en montones de campos. Estamos en los grupos de trabajo, de tareas, estamos objetando constantemente unos a otros, lo que impide realizar un lugar común, la realización de un lugar común. Es muy paradójica toda la cosa de Buenos Aires. Es enorme, es una ciudad de 10 millones de habitantes y la seguimos viviendo como un pueblo. Sí, hablamos cuando nos encontramos con alguien, si yo conozco a fulano, ay, ¿conoces a fulano? Pero es un pueblo de una ciudad de 100.000 habitantes, pero de 10 millones. Ay, uno dice, mirá, hay un muchacho, qué sé yo, sí, los hay en Villa Domínico, que es lector, en todos lados hay gente que lee y todo, y uno no las conoce. Es decir, nos manejamos en esta ciudad mentalmente como si fuera un pueblo de pocos, todos, ¿no? Y de esa manera, así como es difícil, como vos decías, la concreción de una cierta tarea comunitaria común, la singularidad, la individualidad está permanentemente acorralada por una especie de, no quiero usar una palabra tan fuerte, pero de paranoia o de obsesión respecto de la mirada de los otros. Pareciera que la famosa frase de Sartre, filósofo que nos frecuentas, el infierno son los otros, claro, se cumple en Buenos Aires cabalmente. Eso. Alguien tiene que estar ubicado, es difícil disentir, tenés que acomodar el pensamiento a un grupo determinado. Es muy difícil disentir, la gente se coordina o se aglomera por normas o cosas determinadas, se aglomera por distinciones mínimas, que uno use ala y el otro use polvo blanqueador no sé cuánto, que use remera tal. Es decir, si son tan importantes... En cablevisión o videocable. Claro, si es videocable, cablevisión, si vis acá, vis allá. Es tan importante el desempeño de un rol y la cuestión de pertenencia. Bueno, eso a veces ligado a la violencia de una manera tremenda. Ayer hinchas de San Lorenzo mataron a una hincha de Huracán, digamos, ¿no? Digamos que el punto de diferencia es algo tan emotivo, y yo soy un hincha de fútbol muy entusiasta, pero digamos jamás llevaría a ese punto mi diferencia respecto de algo que además es arbitrario, caprichoso y es indemostrable, que es mejor ser simpatizante de un club que de otro.
Claro, y bueno, pero también podía tener eso con una necesidad angustiante de pertenencia. Tengo que pertenecer a algo, a eso. Entonces soy de Boca, soy de River, soy de la universidad, o soy culto, o soy, qué sé yo, todo eso va originando distintas magias distintas. Y es muy difícil va a ser muy difícil hacer un espacio común hasta que no cambie eso. Para volver un poco a tu obra, esta inadecuación, este sentimiento de falta de ubicuidad, lo viven muchos de los personajes de tus relatos. Bueno, Leonor mismo, cuando viene a Buenos Aires, se encuentra con un espacio que no puede comprender al principio y hasta le resulta sumamente incómoda la actitud de su hijo, que llega primero a la ciudad, que se comporta de una manera completamente distinta cuando está con ellos a solas en la intimidad de la pieza y cuando está con ellos y los otros porteños, digamos. También le pasa a la protagonista del último cuento de Guiando la Hiedra, cuando un poco autobiográficamente a lo mejor entra en ese ambiente universitario y no sabe cómo adaptarse, y también creo que le pasa a otros personajes, ¿no? El personaje de Cómo Vuelvo, el cuento ese de... Claro, esa mujer, claro. Que va con sus alumnos a esa especie de campamento común de estudiantes de todos lados y tiene ese afer con... Porque fíjate que él nace de una situación real, que yo fui porque era vicedirector de una escuela, y se trataba de integrar, esa es otra cosa, en vez de ver lo real, lo que hay, de integrar a todos los chicos del país. Es integrar desde el pensamiento, pero no desde lo real. Es imposible integrar por decreto, porque los juntes a todos juntos, integrar a todos los chicos del país. Ahora, ¿habría un modelo de integración posible? Hace un rato hablábamos también de, a raíz de que escuchamos un tema de jazz, una música inequívocamente ligada a los Estados Unidos y a una ciudad como Nueva York, el grado de desagregación, valga la paradoja, de las distintas etnias. Y si hay ciudades cosmopolitas, Nueva York debe ser una de las más tremendamente cosmopolitas, donde no hay una verdadera... Allá pasa otra cosa. Acá pasa, bueno, acá conozco mucho más, acá conozco muy de pasada. Allá está impedido el prejuicio, pero desde el deber, no se debe tener prejuicios. Ahora, en realidad también, es decir, a mí me contaban que cuando entra un negro a un departamento y no lo quieren, si lo objetás por negro te hacen un juicio de $1 millón, pero después lo objetás porque trae mujeres, porque hace ruido, porque buscar la vuelta, porque los prejuicios existen de todos modos. Pero desde el deber la gente tiene una idea de lo que no se debe hacer. Acá parecía que es otra cosa, es como un territorio inexplorado, el del prejuicio. Como tenemos la idea de que no somos prejuiciosos, y sí, lo somos. De alguna manera, de alguna manera lo somos. No, el primer prejuicio que tenemos es ese. El primer prejuicio es que no somos prejuiciosos, por ejemplo, y de hecho lo somos. Lo que pasa es que si la gente se compacta en mafias o en lealtades, ya sean las de la universidad, como la del fútbol, la de, qué sé yo, los médicos, los carniceros, lo que quieras, te compactas con lo que es muy parecido a vos y por lo tanto no se enriquece. Es lo que te enriquece siempre lo que es distinto, es decir, la apertura a lo que puede ser distinto, a lo que es cambio. El enriquecimiento indudable que hay de otros discursos, de otras músicas del habla, de otras músicas de pensamiento, de otras maneras de ver la realidad que hay en tus cuentos, en tus novelas, tiene como fuentes ¿qué lugares? Lo has mencionado más de una vez, hoy también, que uno de los puntos de contacto con esa otra manera de pensar las cosas es una mujer que trabajó en Bueno, ella casa. sí, pero ella supongo que ella no solamente me contaba, sino que dramatizaba, era capaz de tener un entusiasmo tan grande que era imposible no escucharla. Era gorda y dramatizaba la clase de karate que iba a la menor y me la hacía ahí delante, me hacía de karateca, estaba la más contenta. Bueno, ese es el espectáculo. Bueno, de los medios que yo he conocido, yo escribí siempre en relación en general a los medios que he conocido. Los medios que conocí son los de los escritores, de refilón de los pintores, de los docentes, mucho cuento de docentes. ¿Y cómo se realiza la conversión de ese registro, de eso que es una experiencia de vida que uno tiene, a la ficción? Porque es evidente que no hay una intención mimética, realista, a la manera del naturalismo.
sino que hay como la captación de un gesto muy esencial de esa otra manera de pensar y de decir, y luego está eso convertido en un rasgo, pero es un rasgo que no deja de ser literario. Claro, porque no todo me pega, hay que atender a lo que a uno le pega. De lo que hay, de la realidad es totalmente difusa, dispersa, etcétera. Hay un montón de cosas que no me van a pegar, pero sí hay alguna que sí me va a pegar, me va a gustar, me interesa por algo. Entonces eso lo sigo. Lo que me interesa, en el caso de Leonor, lo que me interesaba era el lenguaje. Yo voy por la vida, avanzo, me decía, sin por delantear a nadie. Digo, mira qué lindo. Por delantear. Por delantear, sin llevar por delante, sí, ¿no? Sí, sin sí. por delantear a nadie. Y después todas las observaciones como que tenía, como en la tragedia griega, que el tiempo canta la verdad. Ella decía, y había resultado así nomás, y que antes era una manera, pero profundamente después se reveló como otra, y esa era la verdadera de algún modo, y había resultado que fue así nomás, lo que se veía de una manera se veía de otra. Entonces, a mí me interesó de ella el lenguaje. Básicamente el lenguaje con todo lo que significa el lenguaje como modo de pensar, el lenguaje como modo de pensar. Sí, claro. Si alguien dice había resultado así nomás o como muchas otras cosas, es una creencia en el destino, en que resultó así, es así, ¿viste? Entonces con un montón de cosas alrededor. En el caso de otros personajes, algunos que no están acá, pero que también en algún modo he trabajado, me ha resultado interesante el lenguaje. Yo he tenido un novio desastroso, medio vividor, que me vivió y todo, que decía, se ponía frente al espejo, se creía que era muy lindo, era lindo, pero él también sabía que era lindo, y decía, tanto traje, tanta corbata, pero la guita no aparece. Y si yo me voy al banco, y además era medio del campo, era rarísimo ese muchacho, tenía cuenta en un banco de la Plaza de Mayo, porque era como importante, no como si los bancos fueran bancos iguales todos, sino como tener un banco frente a la catedral, era una cosa importante, la casa de gobierno era una cosa importante. Entonces era medio estafador. Pero esa plata que no aparece, ¿de plata dónde tenía que aparecer? No, era un desastre, Si no era un desastre, pero mañana me voy antes que las palomas, decía, antes que las palomas me voy yo a la Plaza de Mayo y me quedo ahí enojadísimo. Era desastroso, realmente era un desastre, pero el lenguaje era muy interesante, Después que ya éramos amigos, ya no éramos tan novios, me vino a contar que se había metido con la hija de un rico y todo, y que le había regalado una corbata cacharel, dice. Pero a mí me gustaba más la corbata pintarrajeada que yo tenía antes. Era muy interesante ese personaje. Y un día hablando más, todas fantasías de negocios que no se hacían, todo. Y un día me dijo una cosa profunda. ¿Sabes quién soy yo? Me dice, yo en la vida me perdí en un ramal. ¿Viste esos ramales de los pueblos, de esas estaciones que dicen San Vicente, pero no van a ningún lado? Yo, así dicho sencillamente, en la vida me perdí. O sea que él sabía algo de quién era y qué hacía y todo eso, ¿no? Después cambió de conversación y todo. ¿Y cómo se Interesante. produce la captación de eso? Ese era un personaje, yo me lo Sí. pasaba mirando, escuchando las cosas que decía y todo. Sí, porque además hay una manera de la frivolidad llevada a las últimas consecuencias que es de una enorme riqueza, digamos, ¿no? Yo me voy a estudiar a terminar la carrera de ingeniería en Inglaterra, porque ahí a las 5 toman el té. La idea de Inglaterra que a las 5 todos tomaban el té. Dije, no como yo estudié en La Plata con unas fotocopias chotas. La idea es que todo, desde que la instrucción tenía que ver con otras cosas, que en La Plata era todo choto, que él se copiaba, pero en Inglaterra no. En Inglaterra iba a tomar el té a las 5 de la tarde y iba a ser prolijo, empeñoso y buen escolar, Dios mío. Además la plata no aparece, como decía. La plata no aparece más. Sí, era una cosa impresionante, era un personaje. ¿Y la captación de eso cómo es? Ese venía cantado. Lo pero que pasa quiero decir, vos grabás, tomás notas. No, yo lo miraba, ya me acordaba. Te queda. No, eso lo que él decía era imposible. No haces, digo, porque escritores como Puig han trabajado con grabaciones. Lo que me acuerdo que decía, tengo poca ropa para tenerla reglamentada, me decía. Cuando uno tiene mucha, y es cierto, uno tiene mucha ropa y está pensando que combinás con esto, más o menos. Entonces poca ropa la tenés reglamentada, ya sabés qué es esto y si vienen tiempos de crisis yo voy a amasar pan marinero, y arriba de una heladerita que había amasaba pan marinero,
que se levanta, chato como no sé qué, pero no le importaba. Bueno, en No eso se lo comía parecían. nadie, decían está crudo, viejo, está crudo. Viejo. En eso se Entonces, parecían al personaje del budín esto está esponjoso. crudo, viejo, no, pero él no, un entusiasmo bárbaro. Ah, él no tenía capacidad autocrítica, evidentemente. No, él iba adelante, ahí, qué sé yo que habrá sido suyo, pero era increíble. ¿Y por qué me interesó? Aparte que me hubiera estado con él, lo tenía a mano por lenguaje. El lenguaje era muy revelatorio, muy, qué sé yo, digamos, me abría el panorama a una persona que era distinta. Yo no personas así como él no conocía. Ahora la punta, No el conocía hilo, personas la como punta él, del hombres ovillo. como él, no, entonces es una apertura, aunque fuera un desastre y aunque me robó la cama. Es Claro. difícil robarse una cama, ¿cómo hizo? La llevó porque tenía un hotel porque el padre había sido constructor y quería que él siguiera su obra, su herencia y todo eso, pero lo dejó a medio hacer, todo así nomás. Él le había puesto un nombre, Hotel La Confianza. Bueno, Libro tenía de pasajeros, una no tenía capacidad notado irónica nada. importante. Hotel La Confianza. Vale, increíble. La confianza mata al Hotel La hombre. Confianza, sí. Igual. No, lo que decía es que parecía ser que la punta del ovillo para empezar a narrar es una cierta particularidad en el lenguaje. Algo que te llama la atención. Y eso desata la posibilidad de narrar. Después aparece una anécdota en la que ese lenguaje encarna y se despliega, o a veces es la anécdota que ya viene con una cierta manera de decirse, o antecede a una posibilidad, un lenguaje para contar la anécdota. ¿Cómo es? ¿Hay alguna prioridad entre estos dos aspectos del relato? Puede ser un lenguaje, puede ser una actitud, puede ser una sensación que te produce alguien, a veces no necesariamente el lenguaje, puede ser una cosa que te llama mucho la atención. Lo que no hay que perder la vista es lo que te llama mucho la atención, no dejar correr, digamos. El peor enemigo es homologar todo y dejar correr. Lo que tiene que estar atento el que va a escribir es aquello que le llama mucho la atención. Cada uno tiene su beta, tiene un registro distinto. No registramos todos igual. A mí me llama la atención algunas cosas de la gente y a otros le llamarán del mismo otras o nada o lo que fuera. Pero Pareciera que te interesan no los momentos así como no te interesan los grandes filósofos con grandes sistemas, Sí. no los momentos de coherencia de la gente, sino los momentos en que la gente entra en contradicción entre lo que piensa y lo que hace, entre lo que cree que va a pasar y lo que pasa. Sí. El momento Sí. en que el budín tiene que elevar y no Y eleva. no por eleva, así decirlo. claro. Sí, eso me llama la atención. Eso me llama la atención, la contradicción entre lo que la gente piensa y lo que la gente se le da, entre lo que la gente quiere y no obtiene, entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Por ejemplo, montones de contradicciones posibles que se pueden dar y que sí, eso me interesa. De las personas muy especiales, por eso recurro mucho a la infancia, porque en la infancia todo eso es más vívido. Cuando sos adulto lo procesás por el razonamiento, por lo que fuera. Sí, una cantidad de mediaciones y de ruidos de la vida adulta que te hacen menos impiden- inmediata la relación con la experiencia. ¿no? Claro, porque no podés tener tanto asombro cuando sos grande. Bueno, más o menos procesás racionalmente un montón de cosas y te impide. Pero no obstante, hay registros que me siguen interesando de las personas y no solamente del lenguaje, sino de sentimientos, miradas, qué sé yo, montones de cosas que me pueden interesar. Lo que pasa es que hay que estar atento a eso. A veces estoy atenta y a veces no estoy muy atenta. Tengo que volver a recuperar capacidad para mirar. Ahora quiero hacer notas de viaje. Ya me propuse notas de viaje, algunas me aceptaron. Para encontrar afuera algo, necesito algo afuera, no tengo en este momento para sacar de mí ni de recuerdo, no tengo ganas de recordar o no puedo. Voy a hacer notas de viaje. Espero que afuera me movilice un poco, porque todo tiene que ver con lo que le pasa a uno escribir, Ujú. afuera hay de todo, hay Sí, tanto sí, para hay mirar. demasiado, ¿Eh? demasiado.